Agradecemos su sintonía a Hechos AM en este miércoles 6 de enero de 2021. Esta mañana, como les veníamos anunciando, vamos a conversar con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Hay diversos temas que conversar con el funcionario. ¿Por qué? Porque estuvo a mediados de diciembre en Estados Unidos visitando diferentes ciudades de la Unión Americana en busca y explorando posibles oportunidades de trabajo para salvadoreños. Recordemos que El Salvador tiene un programa con Estados Unidos para enviar mano de obra a diferentes empresas de ese país. Vamos a hablar de cómo está funcionando esto y también vamos a hablar de otro tema que es como de los temas del día. Las inspecciones que se están haciendo en los lugares de trabajo ante el incremento de casos de COVID-19. Todo esto en el espacio de la entrevista de esta mañana, pero ponemos algunos hechos en contexto. A finales de 2020, el segundo contingente de salvadoreños partió hacia Estados Unidos en el marco del programa de visas temporales que el gobierno de El Salvador suscribió con el estadounidense para que compatriotas viajen a realizar trabajos en el sector agrícola y construcción. Un total de 60 salvadoreños partieron hacia el estado de Mississippi, donde desempeñan labores de diferentes fábricas agrícolas y de construcción durante 6 meses. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, dijo que el 95% de los salvadoreños que viajaron lo hicieron con la visa H2A para el área agrícola y el 5% restante labora en el área construcción. Algunos de los beneficiarios dijeron que aprovecharán las oportunidades que tendrán al viajar a Estados Unidos y esperan poner en alto el nombre del país para que el programa Visas Temporales continúe. Esta mañana conversaremos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ministro de Trabajo ya está con nosotros y le damos los buenos días de inmediato. Ministro, pues un gusto recibirlo en este nuevo año. Gracias por estar aquí. Buenos días, Manuel, gracias por la invitación, siempre es un privilegio compartir contigo. Ministro, hablemos de esta gira que lo llevó a Estados Unidos a mediados de diciembre. ¿Cuál es su conclusión de esas visitas que hizo a diferentes ciudades de la Unión Americana? Sí, tomamos la decisión de viajar a diferentes lugares, viajamos a Houston, posteriormente nos fuimos para Oregon, después viajamos para Arizona y finalmente en Los Ángeles como tal. Pues la idea era ir a explorar el mercado laboral estadounidense. Se concretizó y planificó reuniones directas con empresarios que ya tienen la tramitología definida sobre el programa de migración laboral, porque pudiéramos vernos reunidos con muchos más empresarios, pero empresarios que no tienen acceso. Hay que recordar que las empresas de Estados Unidos, para que tengan acceso a mano de obra salvadoreña bajo el programa de migración laboral, necesitan tener una certificación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Entonces nos reunimos con las empresas, con cámaras empresariales que precisamente trabajan ya con certificaciones. Así que nos fuimos a reunir a los diferentes lugares antes mencionados y gracias a Dios, Manuel, encontramos mucha receptividad de estos sectores, empleadores, y está bien posesionado el concepto de mano de obra salvadoreña. Así que también tuvimos acompañamiento de algunos políticos locales de estos lugares. Nos reunimos con la representación de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Houston y además de ello con algunos congresistas, senadores que también están vinculados a este tipo de programa. Así que puedo decirte que esperanzador, muy satisfecho, a pesar de que Estados Unidos la situación está un poco complicada, sí, está semicerrado. Pero gracias a Dios una gira que nosotros analizamos y calificamos como exitosa y esperanzadora de conseguir muchos fuentes de empleo a través del programa de migración laboral. Pero ¿cuál es el futuro de este programa, ministro? Hemos visto que ya viajaron pues 2 grupos hasta ahora de salvadoreños. De hecho, pues a diciembre fue un punto importante en que partiera un nuevo grupo de trabajadores que seguramente pues a esta hora ya estarán en su jornada laboral en los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el futuro de este programa? ¿Cómo ve usted el panorama para que más salvadoreños puedan acceder a visas temporales? Sí, lo que pasa es que quieras o no, Manuel, el tema de la pandemia no solo nos está afectando a nosotros como país, sino al mundo entero. Tú sabes los últimos indicadores sobre el tema de COVID en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Hay incluso países que están haciendo otra vez cierres totales. Sí. Esto, quieras o no, nos ha tenido un poco ambivalente bajo este programa, pero es un programa que analizamos y con una proyección de mucho éxito
Yo tengo fe que con la ayuda de Dios, Dios nos va a ayudar al mundo entero a bajar el tema de la pandemia. Ya con el tema de la vacuna creo que va a ser una situación muy importante en el mundo entero y esto nos va a permitir, y la proyección que nosotros tenemos en El Salvador es que a los Estados Unidos van a viajar cientos y probablemente miles de trabajadores, porque estamos articulando con la Cancillería, con nuestra canciller de la República, la licenciada Alejandra Gil, un acompañamiento de poner a disposición prácticamente todo el aparato consular en los Estados Unidos, a fin de que los cónsules van a hacer un trabajo muy fuerte de lobby, y además del lobby van a trabajar de forma directa con los empleadores que tienen acceso a este programa. Entonces, Manuel, te puedo augurar con la ayuda de Dios y la proyección que van a ser cientos y miles de trabajadores, pero esto es en los Estados Unidos. También ya estamos bastante firmes en un convenio con Qatar, que va a pasar un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, que ya lo tenemos trabajado, y además a finales de este mes o a principios del otro, dependiendo del comportamiento de la pandemia, viajaremos también a Canadá a explorar el mercado laboral. Ya el tema diplomático y binacional entre los países ya lo tenemos bastante definido, y lo que hace falta es ya las reuniones con los empleadores, pero aún más el Ministerio de Trabajo, a través de la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral, estamos explorando muchos mercados internacionales, incluyendo el europeo. Así que yo te auguro que el programa de migración laboral será una bitácora de oportunidades, no solamente para los Estados Unidos, sino también para otros países que ya tenemos predeterminados acuerdos y muy avanzados, y finalmente estamos explorando también el mercado europeo, que en los próximos días podemos tener buenos resultados con esto. Ministro, sabemos que cuando se anunció el programa para poder viajar a Estados Unidos, en primera instancia, había muchos salvadoreños interesados en que se les incluyera en ese programa. ¿Tienen ustedes un banco de datos de cuánta gente está interesada en viajar a trabajar? Sí, la verdad es que fue un programa que llamó mucho la atención del sector laboral, y especialmente la falta de oportunidades que han habido en el país históricamente. Tenemos ahorita un banco aproximadamente de 52,000 y 58,000 personas enlistadas, digamos, en la base, en la data del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Manuel, de esos 50,000 personas se hacen procesos de reclutamiento, preselección y selección de perfiles, que esto tiene que ver porque incluso llegaron personas ya mayores de edad, de 65 años, y uno de los requisitos es estar en la edad productiva, eminentemente fuerte para el trabajo, y estamos haciendo precalificación y selección de personal para cada uno de los perfiles que vaya acorde a la solicitud de las empresas. Así que la data general que tenemos es un intervalo que anda entre 50 y 60,000 personas, la base de datos que tenemos a nivel general del Ministerio de Trabajo. Ministro, ¿y tuvo usted la oportunidad de ver las condiciones de los trabajadores que ya están en Estados Unidos y que forman parte del grupo que se marchó a finales de 2020? Sí, el primer grupo que viajó inicialmente a Mississippi, pues iban por 4 meses y medio. Ellos les preguntaron ahí que quiénes podían trabajar horas extras. Nuestro equipo de salvadoreños, porque habían mexicanos, guatemaltecos, fueron los únicos que levantaron la mano, y al final lo que iban a hacer en 4 meses y medio, ese fue el primer grupo, lo hicieron en 2 meses. También lo que iban a ganar en 4 meses y medio de su salario, lo ganaron en 2 meses, a tal grado que vinieron muy contentos. Este segundo contingente no va ahora por 4 meses, sino que va por 6 meses, Manuel. Claro. Y gracias a Dios estamos en comunicación permanente, porque hay un coordinador de este programa que lo tenemos en el Ministerio de Trabajo, en un contacto directo todos los días, pidiendo información a nuestro grupo de trabajadores que tenemos en Mississippi, y además de todo ese grupo hay un coordinador que nos está dando información de forma permanente. Cada 24 horas estamos monitoreando, y gracias a Dios pues están trabajando bastante fuerte, con mucho entusiasmo, cómo se caracteriza la mano de obra salvadoreña, y hemos hablado también con la parte empleadora, y la empresa está muy satisfecha, especialmente del trabajo de los trabajadores salvadoreños. Así que, Manuel, estamos en este momento
posicionando nuestro país a nivel internacional, no como aquel país delictivo que estaba hace todavía año y medio, 2 años, que era la percepción a nivel internacional, que acá era un país pandilleril, delincuencial, etcétera. Estamos posicionando ya hoy a nivel de comunidad internacional que nuestra mano de obra es de las mejores manos de obra del mundo, así que estamos nuevamente recapitulando y trayendo como históricamente hemos sido los salvadoreños, caracterizados por ser la mejor mano de obra del mundo. Ministro, usted en su visita pues tuvo la oportunidad de conversar directamente con empleadores. Sí. ¿Cuáles son, digamos, los requisitos que ustedes consideran debe cumplir un empleador para poder llevar trabajadores? Porque obviamente sabemos que en Estados Unidos hay mucha demanda de mano de obra, pero también sabemos que a veces por ser mano de obra extranjera se le violan los derechos laborales. Pero ustedes, como garantes de esos derechos, me imagino que tienen una serie de requisitos que un empleador debe cumplir a la hora de poder llevar esta mano de obra para trabajar en Estados Unidos. Sí. Pudiera existir violación de derechos laborales a la mano de obra que en alguna medida se fue de forma irregular a los Estados Unidos. Pero bajo este programa de migración laboral es que precisamente el estándar de nuestros trabajadores a nivel de Estados Unidos es exactamente como de un ciudadano de los Estados Unidos. Prácticamente tiene todos los derechos, salud, educación, lo que él crea o estime conveniente, y tiene la oportunidad de poderse mover en los Estados Unidos de forma como cualquier estadounidense lo puede hacer. Así que el programa contempla exactamente no solamente la colocación y la ubicación de nuestros trabajadores, sino exactamente igual que no exista ningún tipo de discriminación a nivel laboral, y tienen exactamente todos los derechos que tiene un estadounidense mientras la estadía de la visa lo contempla en el programa que está definido. Bueno, los empleadores fundamentalmente, pueden haber muchos empleadores. Por ejemplo, en mi visita llegaron unas empresas diciendo queremos sostener reunión con el ministro, pero la primera pregunta que nosotros hacíamos es si están certificados por el Departamento de Labor de los Estados Unidos. Y unos de ellos no estaban certificados. Entonces lo primero que nosotros planteamos es que deberían de seguir el proceso de certificación. Una empresa, para certificarse bajo este programa de migración laboral y tenga accesibilidad a nuestros trabajadores, creo que el trámite dura entre 4 a 6 y 1 año en el Departamento de Trabajo del Estado, hacer toda la tramitología, porque la empresa también tiene que justificar que en el área perimetral geográfico donde se encuentra prácticamente no hay mano de obra estadounidense, y debido a eso es que se llega a solicitar la migración laboral ordenada a través de este programa. Pero ¿qué tanta demanda hay, ministro, de trabajadores? Es muy fuerte, Manuel. Te puedo decir que clara y categóricamente es muy fuerte. Bueno, yo tuve la oportunidad de reunirme con uno de los empresarios más grandes de Arizona que están ya en este programa. Y me dijo, ministro, nosotros acá existen recursos suficientes económicos, existe la visión y la decisión de invertir fuertemente, existe todo, pero en alguna medida la escasez de la mano de obra es la que nos frena, porque la demanda incluso a nivel agrícola es sumamente grande para garantizar la canasta alimentaria, y no estamos acorde entre demanda y oferta, y tenemos todos los recursos, tenemos la maquinaria, tenemos la tecnología, tenemos absolutamente todo para hacerlo, pero lo que tenemos es, y de lo que carecemos es fundamentalmente de escasez de la mano de obra. Entonces yo incluso sonriendo le dije, pues bueno, ustedes tienen todos los recursos, nosotros tenemos a nuestros trabajadores, estamos listos para entrar a esto. Así que ya se están trabajando, están afinando, y por eso te digo, Manuel, que Dios mediante van a ser cantidades muy grandes las que van a viajar en los próximos meses para los Estados Unidos. ¿Cuántas personas estiman ustedes podrían lograr esa oportunidad hoy en 2021? Porque definitivamente la pandemia vino a cambiar el panorama. Sí. Comenzó, digamos, el 2020 con la esperanza de que mucha gente iba a poder viajar. Se interrumpe a raíz del aparecimiento del coronavirus y de la situación pues que actualmente tenemos. Se trata de retomar las actividades. 2021 pues marca una oportunidad para los trabajadores que se fueron allá a mediados de diciembre o a principios de diciembre, y uno se pregunta cuánta gente va a poder viajar en este 2021 ante las condiciones que tenemos todavía de salud, que hay emergencia. Sí, yo incluso estuve en esta gira en Oregon, que está bien cercano a Washington, pero Washington estado, que tiene que ver con la cercanía de Alaska, y me decían que incluso en Alaska necesitan mucha mano de obra nuestra.
llegaron personeros de esos lugares a reunirse conmigo, otros tuvimos que llevar a cabo reuniones virtuales y la necesidad de la mano de obra es sumamente grande. Es más, ellos son deficitarios en el marco de la oferta y la demanda a nivel de productos alimentarios, pero el déficit que ellos tienen es única y exclusivamente a la variable que tienen escasez de mano de obra, tal como tú lo planteaste. A esta altura, Manuel, a un año de haber enviado el primer contingente, nosotros hubiéramos enviado ya cientos y probablemente miles de trabajadores a los Estados Unidos. Pero el tema de la pandemia cambió no solamente el contexto nacional, sino el contexto internacional y no solamente nos frenó, sino que involucionó en muchos de los aspectos que ya teníamos adelantado. Hoy reiniciamos nuevamente con una gradualidad bastante controlada. Así que yo lo que te puedo decir que en este año, dependiendo del comportamiento de la pandemia, ojalá y el tema de la vacuna sea una solución integral a la contención fuerte de la pandemia a nivel mundial, y esto nos va a permitir, Manuel, y la esperanza que yo tengo como ministro es colocar miles de trabajadores a través del programa de migración laboral, no solo en Estados Unidos, sino en Qatar y también Canadá, aunque los comportamientos son un poco distintos, porque por ejemplo en Qatar se nos abre una bitácora de oportunidades. Acá claro, solamente tenemos visa H2A y H2B. En Qatar se nos abre la bitácora de oportunidades. Y también en Canadá la naturaleza y la proyección es un poco distinta. Incluso el tema de los visados para estos programas en estos países pueden ser incluso de 8 meses en adelante, totalmente distinto al comportamiento de la temporada en cada uno de los estados de Estados Unidos. Así que la proyección que nosotros tenemos es llegar a miles de trabajadores en este 2021, enviarlo mientras El Salvador construye la opción real y estratégica de mantener a nuestros trabajadores acá. Porque algo que queremos dejar claro y que es la directriz del presidente de la República es que nosotros no estamos sobre una vía estratégica de mantener un proyecto sostenido de toda una vida de estar enviando trabajadores a los Estados Unidos. Claro. La idea es armar una contención laboral en este momento difícil que estamos atravesando producto de la pandemia y de las fallas estructurales que el país tiene en materia de empleo, corregirlo en este quinquenio, porque la mayor proyección nuestra es que no se desintegren los hogares y de esa manera, por ejemplo, hoy con este programa van 6 meses, vienen de regreso 4 meses y posteriormente otra vez otros 6 meses, se mantiene prácticamente ese vínculo. Pero la estrategia estructural en materia laboral en El Salvador es la verdadera construcción de oportunidades y fuentes de empleo acá en nuestro país. Ministro, definitivamente que hay una situación de emergencia en los Estados Unidos. Este país tiene ya más de 20 millones de contagios de COVID-19 y es una situación un tanto complicada. Digamos, ¿cuál es el rol que juegan en este caso los empleadores para tratar de garantizar la salud de estas personas? Porque el coronavirus sigue siendo pues una amenaza real, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde pues la cantidad de población es mucho mayor que la nuestra y estamos hablando de 20 millones de contagiados. En este caso, digamos, ¿cuáles son las medidas que se toman para con los trabajadores? En primer lugar, nosotros antes de enviarlos, les hicimos todos sus chequeos médicos, les hicimos las pruebas de COVID y gracias a Dios todos, absolutamente todos salieron negativos, gracias a Dios. Pero no solo eso, Manuel, aparte de eso, nosotros tomamos la decisión de ubicarle en sus maletas a cada uno de ellos un tratamiento preventivo de COVID, un tratamiento curativo de COVID, de lo que tenemos ahorita como el protocolo médico del tratamiento que se está dando para el tema del COVID. En el preventivo les pusimos mucha vitamina C, vitamina D, en fin, tratar de elevar sus defensas porque sabíamos que íbamos a un país más complicado que el nuestro en la situación que está atravesando la pandemia, pero además de eso les pusimos los tratamientos por si cualquier compañero nuestro en el marco de la interacción que va a tener con otros trabajadores, tanto de los Estados Unidos como también de otras partes del mundo que están bajo ese programa, puedan ser contagiados. También les enviamos eso, pero no solo eso, en el convenio que tenemos, los empleadores, cualquier persona que salga contagiada o cualquier otra enfermedad que pudiese salir,
vuelvo y repito, tiene el mismo derecho que una persona ciudadana en los Estados Unidos tenga. Así que el tema de salud también. Y en Estados Unidos tenemos la ventaja, Manuel, de que es totalmente abismal, totalmente opuesto el tema laboral con El Salvador. Allá los empleadores tratan de cumplir al 100% la reglamentación en materia laboral, porque allá es mucho más caro una multa impuesta por el Ministerio de Trabajo que cumplir con las mismas prestaciones de los trabajadores. Claro. Totalmente distinto acá, que tenemos un código de trabajo arcaico y un sistema de multas que el empleador acá dice: mejor pago la multa y sigo vulnerando los derechos de los trabajadores. Es totalmente opuesto en los Estados Unidos, así que tenemos mucha garantía que con la ayuda de Dios vamos a salir bien y nuestros trabajadores no van a tener ningún tipo de impacto en esto. Ministro, ¿sigue siendo el área agrícola donde hay más demanda de trabajadores en Estados Unidos? Sí, nosotros, gracias a Dios, logramos en el momento del convenio binacional la visa H2A, que tiene que ver con el área agrícola, y la visa H2B, que tiene que ver con construcción y otra bitácora de oportunidades. Pero fundamentalmente la demanda por el tema cíclico, por el tema climático y por la estación que está pasando Estados Unidos en este momento, la demanda mayoritaria, 95% de la demanda mayoritaria, fundamentalmente está en el tema agrícola en este momento, Manuel. Ahora bien, ministro, usted decía de las oportunidades que se abren con países como Qatar y también como Canadá. Sabemos que hay diversas regiones de Canadá que están demandando también pues mucha mano de obra, sí, y eso es una realidad, lo que nos indica pues los estudios que se hacen sobre la situación laboral en Canadá, y se dice que hay muchas empresas que están incluso semiparalizadas debido a que no hay trabajadores. En este caso, digamos, ¿qué tan avanzadas están estas conversaciones con estas dos naciones buscando también oportunidades para trabajadores extranjeros? Sí. Yo personalmente ya sostuve reunión con 2 o 3 reuniones con la embajadora de Canadá para hablar y abordar este tema. Nuestro embajador también en Canadá, ya nos reunimos de forma virtual y además de forma física. 2 reuniones, y la directriz que se ha instruido y que se ha solicitado es el respaldo total para hacer tener un panorama más amplio del mercado laboral en Canadá. Y nuestro equipo asesor está en comunicación permanente con la Embajada de Canadá, y además de eso con el embajador y con el cuerpo diplomático nuestro acreditado en Canadá, a fin de sacar todo el banco de datos que hoy por hoy se necesita. Pero no solo eso, dependiendo cómo está la situación de la pandemia, y dependiendo cómo esté, si hay apertura a nivel general e internacional para ir a Canadá, estamos proyectando, Manuel, a finales de este mes, a principios del otro, un viaje ya a Canadá para ir a definir de forma concreta, categórica y contundente, y tratar de enviar nuestros primeros contingentes a Canadá y por supuesto a Qatar. Así que esa es la proyección del cortísimo plazo que estamos trabajando. A mediano plazo ya tenemos un estudio incluso de longevidad laboral a nivel europeo, y eso nos permite un nicho bastante fuerte para poder ubicar nuestra mano de obra, pero estamos hablando que el tema europeo puede ser ya un poco más a mediano plazo. En el cortísimo plazo en materia laboral y a través del programa de migración laboral, lo que tenemos focalizado es Canadá y Qatar para el cortísimo plazo. Muy bien, ministro, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a abordar otro tema de muchísima actualidad, y es las verificaciones que hace el Ministerio de Trabajo del cumplimiento de las medidas de bioseguridad aquí en El Salvador, porque sabemos que la pandemia sigue siendo algo real, pero también la necesidad de trabajar sigue siendo algo real. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Estamos en el día miércoles 6 de enero de 2021, aquí en el espacio de la entrevista. Hoy recibimos la visita del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ya hablamos sobre la visita que él hizo también a Estados Unidos, a diferentes ciudades de la Unión Americana, explorando oportunidades de trabajo para
salvadoreños interesados en acceder a una visa que les permita pues ir a los Estados Unidos y trabajar en los Estados Unidos. Pero también aquí en El Salvador hay temas de muchísima actualidad, como decíamos, las inspecciones que se están haciendo en los lugares de trabajo para ver qué tanto se está cumpliendo con las medidas de bioseguridad a fin de proteger a los trabajadores. Ministro, ¿qué han encontrado ustedes en esas inspecciones que han hecho a diferentes negocios y que están haciendo a diferentes empresas y negocios? Sí, una de las cosas que nos preocupó en una oportunidad o varias oportunidades que hemos pasado es pasar ahí por la parte de la zona rosa donde está el montón de bar, restaurantes, sin ningún tipo de protocolo. A raíz de eso decidimos hace aproximadamente 15, 20 días iniciar con inspecciones en bar, barra show, restaurante, etcétera, nocturno, que fundamentalmente ahí la gente inicialmente cuando llega, Manuel, llega todavía con un poquito de temor y distanciamiento. Después de 2 cervezas que se toman, ya no hay mascarilla, ya no hay absolutamente nada y la verdad se perdió el control total. Creemos, a nuestro juicio, que hoy por hoy estos son los centros de focos de mayor contaminación que se pueden estar ejecutando porque hay un nivel de irresponsabilidad total. Ministro, ¿y han evaluado ustedes un posible cierre de estos negocios? Porque la pregunta es, si se cierran las escuelas por posibles contagios y ahí no hay en este caso pues bebidas alcohólicas en los centros de estudios, pero se permiten lugares de ocio como las discotecas y los bares, donde obviamente pues hay una situación de distensión y también donde, como usted lo decía, luego de algunos tragos ya se olvida que la pandemia es algo real. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que entender que la rectoría en materia de salud siempre la ha llevado el Ministerio de Salud, pero en alguna medida el tema de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional no han dejado de golpear fuertemente la parte coercitiva que ha tenido históricamente el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros hemos llegado a hacer las inspecciones y les hemos dicho de que damos, por ejemplo, 3 días para subsanar los hallazgos, o de lo contrario, nosotros sí procedemos, Manuel, porque yo no necesito una ley especial ni transitoria para ejecutar un cierre, siempre y cuando vea peligro inminente a la salud y a la vida de los trabajadores, de los clientes, de los ciudadanos, pues me permite como Ministerio de Trabajo llevar a cabo una medida tan drástica y tan fuerte como esta. Lo que pasa es que tú decías al inicio, acá es donde se busca el punto de equilibrio entre enfrentar la pandemia como tal y la sostenibilidad también de algunas fuentes de empleo. Claro. Entonces yo no llego de un solo diciéndole, mire, ahorita le voy a cerrar, mire, me corrige esto, por favor, o lo corrige, y si no lo corrige vamos a tener que actuar con contundencia de inmediato. Esas son las áreas. Las otras áreas que han sido un gesto de irresponsabilidad laboral permanente, Manuel, han sido las empresas de seguridad que están en conjunto, incluso muchas de ellas, con las empresas de limpieza. Es tan doloroso eso, que cuando tú veas y revisas un convenio entre una empresa privada de seguridad y una institución pública, por ejemplo, un contrato, le cobran a la empresa pública, le cobran $600 por persona. Claro. Y de repente a estas personas les pagan 118, 120 dólares por quincena, porque les hacen una gran cantidad de descuento, aún así les violentan sus derechos. Andamos haciendo inspecciones en todo el país, ahorita las empresas de seguridad y de limpieza. Manuel, nos hemos encontrado, primero, que tienen servicios corridos de 24 y otros hasta de 48 horas. No pagan un 5 de hora extra ni pagan el 25% de nocturnidad que manda la ley. Claro. Además, no les están pagando vacaciones. Bueno, incluso les han retenido las retenciones legales de los créditos que tienen bancarios y de las retenciones legales como AFP y Seguro Social. Es totalmente repudiable e indignante cómo estas empresas son, hoy por hoy, a nivel estadístico, las principales violadoras de los derechos laborales, las más violadoras. Así que andamos en eso y pues no vaya a causar sorpresa que un día en una de tus cámaras estemos prácticamente tomando medidas fuertes contra estas empresas. De hecho, yo escuchaba algunas declaraciones que usted daba, ministro, donde decía de que iba a tomar acciones fuertes contra estos negocios, pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer partiendo de lo que la ley laboral en El Salvador permite ante estos abusos que son reales y que se dan todos los días a personas que pues obviamente tienen necesidad de trabajar y de llevar pues el alimento y el sustento a sus familias? Acá es risible en El Salvador como los legisladores, como la Asamblea Legislativa, como los partidos políticos, como los gobiernos anteriores,
decide que, por ejemplo, un empleador tuyo, Manuel, violenta y vulnera todos los derechos tuyos, que eso significa un costo económico fuerte, y viene el Ministerio de Trabajo y le pone una sanción, se pone a reír, literalmente, porque la multa es totalmente risible, y todavía aún se va a un proceso de apelación y se va hasta el contencioso, etcétera, y te burocratiza todo. Nosotros estamos ya sobre la vía de mejorar la ley, de actualizar la ley y que un empleador sienta que una multa en este país va a ser más significativa que la violación misma al derecho laboral. Hoy por hoy tenemos una legislación bastante sumisa, creada precisamente para no afectar a los empleadores irresponsables, a los empresarios irresponsables, a los empresarios que violentan los derechos de los trabajadores. Se creó un aparato de una legislación que en alguna medida, más que tutelar los derechos de los trabajadores, es el proteccionismo a los empleadores irresponsables, pero hay una situación. Nosotros a nivel integral sí hemos encontrado que cuando vamos a una inspección a nivel integral y existe esta vulneración, tenemos facultades como ministerio, facultades claras y contundentes para actuar. Y una cosa, Manuel, no nos va a temblar el pulso para tomar decisiones con estas empresas, sean los apellidos que sean los dueños que sean. Si la verdad que estas empresas de seguridad, vieras el accionar cómo ha funcionado. Inicialmente estas empresas de seguridad las crearon gente vinculadas al partido Arena. El FMLN en aquel momento atacaba de que la criminalidad en el país era rentable para Arena porque Arena tenía sus empresas de seguridad y que de esa manera era rentable que las pandillas crecieran en El Salvador y que la delincuencia creciera. Cuando el FMLN llega también, muchos miembros del FMLN crearon empresas de seguridad y entonces resulta que los partidos políticos se dividieron la situación real del país creando empresas de seguridad a costa de la delincuencia. Ministro, por lo tanto era rentable para ellos que la delincuencia se mantuviera de forma galopante y hoy por hoy son los principales violadores de los derechos laborales. Vamos a actuar, Manuel, vamos a actuar con contundencia en esto. Pero también es una realidad, ministro, que muchas instituciones del Estado, pues estas empresas lograban buenos contratos de instituciones del gobierno que digamos, pedían sus servicios y les pagaban con fondos de los salvadoreños y al final pues decíamos, el problema es que también las instituciones cayeron en ese juego en el que también se están violando pues los derechos de los trabajadores. La pregunta es, digamos, ¿qué tantas de estas empresas continúan trabajando para el Estado? No sé, me imagino que algunas de ellas continúan. Yo lo que estoy haciendo como ministro es lo siguiente. La legislación dice que tan responsable es la empresa de seguridad que presta el servicio a X institución y vulnera los derechos de los trabajadores, como tan responsable es aquel que contrata una empresa de esos niveles. Nosotros estamos sacando ya el estudio, el diagnóstico, donde tienen contrato cada una de esas empresas y yo voy a certificar documentación cómo están vulnerando los derechos de los trabajadores a cualquier institución de este país y además voy a recomendar que para el próximo presupuesto no se incluyan a estas personas, a estas empresas por ser de forma contundente violadoras de los derechos laborales. Así que estamos en eso, Manuel. Y yo, como te repito, a mí no me importa ver apellidos, signos ideológicos. Si vulneran los derechos de los trabajadores, van a pagar. Y estas empresas de seguridad y estas empresas de limpieza, si es que les ha llegado la hora en este momento, o cumplen o cumplen. Cuando uno ve los contratos a los que tú acabas de decir, si hacen contratos por 600, 500 dólares por persona, claro, y de repente lo que hacen es que le pagan 230, ni siquiera el salario mínimo cumplen. Hoy incluso estas empresas que han tenido personas de limpieza en hospitales incluso, Manuel, sí, ni siquiera mascarilla les daban. O sea, tuvimos nosotros que hablar en los hospitales, que los mismos hospitales les dieran, aparte de darle a sus trabajadores, les dieran a estas empresas que son subcontratadas. Eso no puede pasar en este país, no puede seguir pasando. Así que vamos a ser contundentes. Y si la ley nos permite incluso interrumpir contratos por vulneración de los derechos laborales, también lo vamos a hacer. Estamos revisando todo. Yo lo que no puedo es estar por encima de la ley, pero haré uso del punto y coma que hoy por hoy está registrado en el marco legal para sentar un precedente con estos infractores de la ley. Ministro, usted hablaba también de otro punto cuando despedíamos el segmento anterior y hablaba de la legislación
salvadoreña en materia laboral, lo atrasada que está. Sí. Que decía usted que el Código de Trabajo en este caso se ha quedado obsoleto para, digamos, poder garantizar los derechos de muchos de los trabajadores. Incluso hay áreas de trabajo que no están contempladas porque el código es tan viejo que no incluye ya, digamos, proyectos nuevos o plazas de trabajo nuevos que se han creado con el avance incluso de la tecnología. Pero ¿qué hacer ante este panorama en el que hay, digamos, una fuerte demanda laboral, pero también hay una cantidad de violaciones a los derechos de los trabajadores y también una ley que no ampara a esos trabajadores? Sí. Sí, la verdad es que el código, la legislación, la regulación eminentemente laboral, la herramienta jurídica entre la relación contractual de un empleador y un trabajador está totalmente deficiente. Pero no solo deficiente, Manuel, sino que también en alguna medida, fíjate que cuando uno ve el espíritu de la ley y ve la realidad ahora como ministro, cómo violentan los derechos de los trabajadores, es que es tan sencillo detectar que los diputados que han estado históricamente han sido diputados corporativos, que las empresas les han mandado incluso los formatos de qué tipo de legislación quieren. Aquí se ha hecho la voluntad prácticamente del empresario, del financista, del que le colabora para la campaña, del que le da dinero al diputado o a la diputada, del que le financia vallas publicitarias ilegales, del que le financia cualquier otro tipo de cosa. Eso es lo que se embarga el candidato cuando quiere ser diputado, y cuando llega a ser diputado, prácticamente la legislación la diseña especialmente para proteger a su financista, no para proteger y tutelar los derechos de los trabajadores o proteger la población a nivel general. Así que esto hay dos cosas. Una, yo voy a hacer uso de lo que hoy por hoy me permite esa ofensa a la dignidad de los trabajadores, que hoy por hoy es la legislación atrasada, arcaica, y que ha estado inclinada para los empresarios incumplidores de la ley y además de eso violadores de los derechos laborales. Voy a hacer uso de lo poco que eso me permita hacer, Manuel, pero con la nueva legislación que Dios mediante y el pueblo salvadoreño nos premie en garantizar diputados con una nueva visión, con un nuevo proyecto, sí vamos a entrar e incorporar de inmediato un anteproyecto de ley que actualice el marco laboral en El Salvador y no solamente en el tema de regulatorio, sino también incluir algunos sectores que históricamente no han estado incluidos. Hoy, por ejemplo, es una realidad el teletrabajo. El teletrabajo sí debemos de reglamentarlo, no con una decisión apresurada, producto de una pandemia que se tomó unas decisiones transitorias. Así que estamos trabajando en eso. Estamos ya con todo nuestro equipo jurídico trabajando como la actualización de la ley en El Salvador vaya acorde a respetar y a tutelar los derechos de los trabajadores. Manuel, nosotros hoy estamos, mañana no podemos estar. El legado que debemos de dejar es una regulación que todo empleador en este país tiene que cumplirla. Y eso es una de las cosas muy importantes que nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo. Ministro, en este momento una de las situaciones más críticas es la situación de la pandemia y sabemos que mucha gente, como decíamos, tiene necesidad de trabajar y en este caso pues cobra un papel protagónico el Ministerio de Trabajo en garantizar que se den las condiciones adecuadas para que la gente pueda trabajar en condiciones de salud, digamos, que sean las adecuadas, por lo menos cumpliendo las medidas de bioseguridad y que tengan los implementos necesarios para protegerse del coronavirus. ¿Han impuesto ustedes sanciones a empresas por incumplir las medidas de bioseguridad? Sí. Es más, con este último dato que tenemos de las empresas que te estoy diciendo actualmente, Manuel, claro, hay dos tipos de infracciones. Sí. Una infracción eminentemente administrativa que vulnera los derechos de los trabajadores, que tiene que ver con bioseguridad, con no prestaciones, con un montón de cosas, pero también está la otra infracción que es de tipo penal, como por ejemplo la apropiación de las cuotas y retenciones laborales que muchas empresas en este país están haciendo. Así que lo que tiene que ver con el plano eminentemente administrativo, en el Ministerio de Trabajo vamos a aplicar medidas coercitivas para su cumplimiento. Y lo que tiene que ver en materia penal, yo esta misma semana te lo voy a estar mandando incluso de forma directa, Manuel, porque en primicia lo estoy dando a conocer. Claro. Voy a mandar la información a la Fiscalía General de la República para que procese a estas empresas privadas que en alguna medida están vulnerando. Ojalá y en esta oportunidad la Fiscalía actúe no protegiendo como ha protegido a Mason, a Dawison, que incumple los derechos de los trabajadores, como en esto no tiene que ver con funcionarios públicos, que a lo mejor ahí es donde
le ha temblado el pulso a la Fiscalía, pues probablemente con el sector privado lo haga, pero yo le voy a enviar a la Fiscalía esta misma semana todo absolutamente el comportamiento ilegal y de tipo penal que está llevando a cabo las empresas contra los trabajadores, y ojalá en esta oportunidad actúe de verdad la Fiscalía. En este caso, ministro, ¿de cuántas empresas podríamos estar hablando que han incumplido, digamos, estas medidas que se está pidiendo para proteger, en este caso, la salud de los trabajadores, que al final pues, son los que hacen que funcionen los negocios, que funcionen las empresas? En apenas 10 días que tenemos intensos de estar trabajando, hemos encontrado no menos de 50 empresas ya con hallazgos de estos que te acabo de escribir. Y todavía estamos procesando, porque los últimos 3 días no los hemos procesado, los estamos procesando y me llegan al despacho ya procesado, ya terminado. Pero por lo menos tenemos 50 empresas en solo estos 10 días, que el consolidado terminó y se cerró hace 7 días, de 50 empresas infractoras. Aún seguimos en las inspecciones y aún se sigue procesando y sistematizando todos los hallazgos, que probablemente hoy en el despacho llegarán otras más, pero de forma preliminar ese es el dato que tenemos, porque estamos desde hace 10 días con 3 turnos, mañana, tarde y noche, haciendo estas inspecciones. Vamos a seguir, Manuel, porque acá una de las formas de contener un repunte epidemiológico del COVID es precisamente garantizando que en las empresas se respete la bioseguridad, la garantía a los derechos de los trabajadores, y de esa manera podamos neutralizar y en alguna medida armar contención mientras la vacuna ya es una realidad en El Salvador y logremos pues controlar esta situación. Ministro, pero ¿cuál es la capacidad que tiene el Ministerio de Trabajo de poder actuar en todas estas situaciones que están ocurriendo? Porque sabemos que hay una cantidad de negocios que están activos, sí, una cantidad de empresas que están produciendo, pero uno se pregunta, bueno, ¿tiene la capacidad el Ministerio para cubrir, poder inspeccionar todas estas empresas? O, digamos, ¿qué tanto se atiende las denuncias que pueden hacer los trabajadores a través de las líneas que ustedes tienen habilitadas para escuchar, en este caso, al sector laboral? Tenemos una planta instalada que todavía es deficitaria y que no estamos acorde al 100% de la necesidad concreta y real que el país tiene para tutelar los derechos de los trabajadores. Tenemos áreas de inspección sumamente deficitarias, con poco personal, pero por eso, Manuel, hemos armado nosotros 3 turnos, claro, y que en alguna medida ayuda un poco a no la aglomeración en los horarios establecidos de forma ordinaria. Estamos haciendo sobreesfuerzos. Estamos trabajando incluso con equipos sábados y domingos, que yo les agradezco a mis compañeros de trabajo por tener ese espíritu de ayudar. Yo les digo que en el caso de nosotros, el trabajar muy fuerte significa llevar justicia social a muchos trabajadores y a muchos segmentos que lo necesitan. Esta filosofía se ha logrado entender y debo de decirte que los trabajadores, nuestros colaboradores en el Ministerio de Trabajo, están de forma eficaz y eficiente trabajando hasta horarios nocturnos y además sábados y domingos de forma voluntaria a fin de llevar justicia a los trabajadores. Pero ni aún así, Manuel, todavía somos deficitarios. Según los estándares internacionales, por cierta cantidad de trabajadores debe de haber un inspector trabajando en ello. Todavía estamos bastante lejos de lograr estos estándares internacionales. Sin embargo, Dios mediante, con la nueva asamblea, que tengamos un presupuesto ya más justo para todas las carteras de Estado, esperamos en alguna medida contribuir y llegar a esos niveles. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo nuestras inspecciones, estamos sacando los hallazgos, y lo que a mí me permite en materia administrativa, actuamos de inmediato y con contundencia, Manuel. Aquí ya sentamos precedente. Acá hay negocios que en alguna medida hemos tenido que clausurar de forma temporal y los hemos abierto hasta que reúnen las condiciones. Nunca se había dado en este país. Si acá en una oportunidad, una vez yo recuerdo que fue recién entrado, cerramos una venta de comidas, de donas sucias que hacían en El Salvador, y eso fue un gran escándalo cuando sacamos que habían harinas vencidas, que habían un montón de cucarachas e insectos ahí, y pasamos incluso los videos de lo que habíamos encontrado. Y esto fue un cataclismo, que decían, miren, ya viene un ministro que viene a cerrar empresas. No, al final tuvimos que sentar un precedente en este país, sea quien sea, se trate de quien se trate. Y así sucesivamente. La semana antepasada que anduvimos ahí en la zona rosa, cerramos 2 lugares de estos que acabamos de describir hace un momento.
Cerramos 2, clausuramos 2. Ya subsanaron los hallazgos y nos dijeron, ya estamos en condiciones de operar y ahora bajo las medidas de bioseguridad ya se abrió también en alguna medida nosotros porque no queremos, Manuel. Es que tú has puesto el equilibrio. Está la pandemia y está la necesidad de trabajar. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la verdadera y exacta cumplimiento de la ley y fundamentalmente los equipos de bioseguridad. Está muriendo alguna gente, Manuel, que de repente no es la persona que contrae el virus, porque la persona que contrae el virus tiene sus defensas fuertes, está joven, está fuerte, sí. Pero cuando lo lleva a su casa, está su padre, su madre, su abuelito, su abuelita, y que ya goza de menos fortaleza en su cuerpo y sus defensas, y esas son las personas que hoy por hoy están falleciendo. Entonces tenemos que garantizar absolutamente todo. Es más, yo estoy presionando con que la mascarilla sea la que dé la empresa en la empresa, y que nomás salga de trabajar, la empresa le entregue la otra mascarilla para que ya vaya incluso desinfectada su mascarilla en el momento que llega a su casa. Porque sí. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando llega a su casa? Quitarse la mascarilla. Entonces esa mascarilla puede ir infectada. Entonces nosotros estamos presionando sobre eso. Y gracias a Dios, la mayor parte de empresas están cumpliendo esto. Y no solo eso, nos están haciendo llegar estándares todavía por encima de los protocolos. Ministerio de Trabajo ha trabajado hasta este momento 2.200 protocolos en este momento, Manuel, sí. Para toda la funcionabilidad productiva en El Salvador. Y muchos de ellos están cumpliendo al 100%. Y hay empresas en este país que están cumpliendo al 110, 120%. Todavía están más excesivos en garantizar la salud y la vida de los trabajadores. Y eso hay que decirlo también públicamente, porque hay muchas empresas, la gran mayoría de nuestras empresas son responsables y son serias. Pero hay unos empresarios, pocos empresarios que están incumpliendo, y a eso sí, les vamos a aplicar la ley como corresponde. Y no nos tiembla el pulso para eso, Manuel. Muy bien, ministro. Hay otra situación, por ejemplo, cuando comenzó la activación de la economía, cuando se paralizó todo, se hablaba de lo que podría pasar con las empresas que maquilan, las maquileras aquí en El Salvador. Se decía que la cantidad de trabajadores que aglomeran estos lugares pues, es importante y ahí podría ser un foco de contagio. ¿Qué información manejan ustedes sobre las inspecciones a las maquilas y cómo estas empresas se han adaptado a esta nueva normalidad que ha sido impuesta por la COVID-19? Hay dos tipos de enfoque. Todavía tenemos maquila en El Salvador que no deja de ser un poco inclusiva en el diagnóstico que acabo de decir de las empresas irresponsables. Claro. Pero también está la industria textil a nivel general, a nivel amplio, a nivel integral, que puedo decirte que tenemos empresas acá que es un orgullo nuestro que existan en El Salvador, porque hay mucha empresa en la industria textil que está con estándares internacionales. Yo fui a visitar una de las fábricas y ellos tienen incluso hasta enseñanzas en kinder y prekinder a todos los niños de los empleados como una prestación adicional distinta a lo que históricamente se ha dado, y lo mantienen desde hace 3 años y mantienen unos estándares de calidad muy fuertes y tienen clínicas casi como hospitalitos privados, mejores que cualquier hospital privado que puede estar en El Salvador. Entonces, claro, hay fábricas, hay empresas de la industria textil que son un orgullo nuestro que estén funcionando en nuestro país y además que tengan mucha mano de obra salvadoreña. Quiero decirte que en estas fábricas, en estas empresas, por grandes que sean, se ha logrado mucho el estándar del control sanitario en cada uno de ellos, porque las medidas son extremadamente exhaustivas. Fíjate que hay empresas que nosotros hemos ido de la industria textil que incluso por departamento tienen un código y tienen un color, Manuel, porque resulta que ese que está en el código están en un departamento y resulta que cuando le garantizan transporte, porque ellos mismos le dan transporte a su casa, ya está el bus hasta del mismo color del que ellos tienen, que claro, significa que si un momento dado sale una persona ahí infectada, el nexo epidemiológico está sumamente controlado. La verdad es sumamente bueno esto. Quiero decirte que en esas empresas grandes, con estos estándares de calidad que estamos hablando, no ha habido mayor impacto sobre el tema del COVID. Se han mantenido y que muchos de ellos, incluso cuando se ha armado, porque alguien ha salido contagiado, se le ha seguido el nexo epidemiológico y se le ha seguido todo el comportamiento y muchos de ellos incluso no lo adquirieron en la empresa, sino que lo adquirieron afuera el COVID. Sin embargo, existe
todo un tratamiento preventivo incluso de salud que tienen algunas empresas de estas y que nos ayuda mucho a descongestionar la red hospitalaria nacional que hoy por hoy tenemos. Así que no ha habido mayor impacto en eso y en esas empresas ha habido un nivel de responsabilidad institucional muy bueno y muy grande, Manuel. Ministro, pero ¿qué decirte de otros temas como por ejemplo el transporte colectivo? Sabemos que ahí se ha puesto el ojo en estos últimos días y se ha dicho que es un foco de contaminación. ¿Qué pasa con los derechos laborales de los trabajadores del transporte colectivo? Que sabemos que durante mucho tiempo también han estado, digamos, a la buena de Dios. No ha habido quien les ampare porque muchos de estos no tienen ni seguro social, no tienen, digamos, horarios de trabajo, no tienen, digamos, nada que regule la actividad de motoristas y todas las personas que laboran en el sistema de transporte colectivo. ¿Qué dicen ustedes desde el Ministerio de Trabajo ante esta situación que también es una realidad? Sí, este sector ha vulnerado históricamente los derechos de los trabajadores. Este sector ha sido bien complicado y horarios excesivos. Bueno, han habido muchos accidentes porque las personas se duermen en el volante partiendo que tienen un exceso de trabajo fuerte. No hay pago de horas extras, nocturnidad, etcétera. Todas las prestaciones de ley, seguro social, AFP, etcétera, no existen. Sí. Y el mejor ejemplo es el gran robo que hizo el gobierno anterior con el famoso Citrams. Ahorita ha desaparecido, ahorita ha dejado ahí en la incertidumbre a decenas de trabajadores, que incluso las oficinas las han tenido cerradas, que no permiten, incluso cuando hemos llegado a hacer inspección como Ministerio de Trabajo, no abren las puertas porque dicen que no hay nadie ahí que esté. Los hemos intentado localizar vía telefónica, por diferentes vías, correo electrónico, no encontramos. El gran proyecto emblemático de corrupción sobre la Juan Pablo II llamado Citram, que lo hizo el gobierno del FMLN, en compañía de otra gente vinculada con aspectos de corrupción. Hoy por hoy, ahí está, no está tirado. Han dejado a la gente a su propia... A la deriva prácticamente. Oportunidad, sí, que puedan conseguir externamente. Estamos sobre eso, estamos tratando. Yo creo que el tema del sector transporte debe de verse de forma integral. Yo aspiro, Manuel, que con la nueva Asamblea Legislativa reglamentemos todo eso, porque en esa Asamblea Legislativa hay un montón de diputados que han sobrevivido del sector transporte, no solo políticamente, sino financieramente. Ahí hay personas con intereses. No sé, el ministro de Obras Públicas dijo ayer de que el jefe de fracción de Arena ha sido una persona que siempre ha estado vinculado con el sector transporte y que ha tenido recursos. También dijo de que un diputado del FMLN, bueno, en fin, gente del PCN, le hemos sabido de que históricamente se ha movido. La verdad es que acá el interés colectivo de la población nunca ha estado por encima de otros intereses. Acá esos diputados que se han enriquecido y que han salido con cientos de propiedades y apoyo de estos sectores son los que siempre nos han tenido con una legislación amarrada. Esperamos, claro, Manuel, que después del 28 de febrero se cambie esa asamblea legislativa, se dé una asamblea que nos garantice gobernabilidad, que le dé respaldo al presidente, pero que además vaya comprometida con los intereses genuinos del pueblo salvadoreño y logremos erradicar de una vez por todas todos estos problemas estructurales de corrupción y corruptela que históricamente han existido. Pero ¿qué se puede hacer, por ejemplo, por la gente del Citrams actualmente, ministro? Considerando de que los hemos visto salir a la calle, incluso ellos han denunciado de que se estaba tratando de vender las unidades, decían, a otros países centroamericanos, donde también está funcionando un sistema similar al Transmetro de Guatemala, se decía que se estaban vendiendo. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer por los derechos de estas personas que ahora pues dicen, miren, no nos han pagado los salarios, pero tampoco nos dicen qué va a pasar con el proyecto? Esto es como una empresa Florencia que ha estado también protestando sus trabajadoras, que dicen que quieren vender los activos fijos que tienen. Yo te puedo garantizar lo siguiente: para que se haga una venta de un activo fijo, o sea que en activos fijos a nivel internacional, tiene que pasar por el aval del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no va a permitir la salida de esta área geográfica de los 21.000 kilómetros cuadrados que tenemos si no resuelven los problemas de los trabajadores, sea la empresa que sea. Cualquier tipo de maquinaria, cualquier tipo de bien, cualquier activo fijo que una empresa tenga
y necesite sacar o trasladarla para cualquier otra parte del mundo o cualquier otro país que solo incluso cruce la frontera, necesita autorización del Ministerio de Trabajo. Si estas empresas no están solventes con los derechos de los trabajadores, no se les permitirá sacar absolutamente nada del país. Así que eso lo debemos de dejar claro ante la población salvadoreña, número uno. Número dos, yo voy a insistir con el representante legal, que eso es lo que nos queda, con la representación legal de ese CITRAMS, a fin de deducir responsabilidades. Y si esto no es así, pues a estas personas los vamos a llevar a los tribunales, pero tienen que garantizar los derechos de los trabajadores y de forma integral para los motoristas, cobradores, quienes correspondan de toda la cadena productiva del sector transporte. Debemos de reglamentar y deben de entrar como trabajadores formales en este país, y creo que puede ser posteriormente a la nueva composición de la Asamblea Legislativa, porque con esos diputados corruptos que tenemos en la Asamblea Legislativa difícilmente vamos a arreglar esta situación, porque ellos, entre un financista que les dé algo y los derechos de los trabajadores, no le interesan los derechos de los trabajadores ni mucho menos los derechos del pueblo. Ministro, le queremos agradecer su visita en esta mañana de miércoles. Esperamos tenerlo aquí próximamente para que sigamos hablando de diferentes temas que en este caso le competen al Ministerio de Trabajo y de cómo también pues, se buscaría pues, modernizar esta institución que sabemos que es fundamental para que se garanticen los derechos de los trabajadores. Gracias por estar aquí, ministro. Con el mayor de los gustos, siempre dispuesto a cualquier invitación y bueno, siempre es un privilegio compartir contigo. Muchas gracias, Manuel. Un placer saludarle, ministro. Vamos nosotros a la pausa comercial y volvemos enseguida con más de Noticiero Hechos. Vamos a tener la información deportiva, la información del entretenimiento y también otros temas que le interesan a usted en este inicio de la jornada en el miércoles ya 6 de enero de 2021. Volvemos.